en Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos hoy 14 de octubre del año 25 a este espacio de opinión y debate que hacemos aquí en directo de lunes a jueves en los estudios de Jaén Plus Radio y que luego, como siempre os comento, podéis ver y escuchar en cualquier plataforma digital que estiméis oportuna y que sea de vuestro agrado o utilización. Bueno, ya sabéis que en la capital del Santo Reino, como a mí me gusta decir, estamos inmersos ni más ni menos que en la feria y fiesta de San Lucas, la feria grande de Jaén, porque tenemos dos, luego la de la Virgen de la Capilla el 11 de junio, y bueno, y el recinto ferial, como no puede ser de otra manera, en este fin de semana, con el lunes de fiesta incluido, pues ha sido todo un éxito de afluencia de público, de fiesta, de diversión. Y ahora un impasse. Yo siempre he dicho que esta feria creo que es excesivamente larga, pero también soy consciente y así desde que se cambió el ferial, allá por los años 1997, 98, a este nuevo recinto, pues siempre los caseteros han solicitado, los caseteros y los feriantes de los cacharritos, como decimos aquí en Jaén, siempre querían 2 fines de semana para compensar los gastos que le pudiera suponer. Yo creo que es excesivamente larga la feria. Siempre nos decían que el primer fin de semana de la Virgen del Pilar era para que, entre comillas, vinieran la gente de fuera, porque la Virgen del Pilar ahora era el lunes, pero normalmente cae en fiesta, una fiesta casi nacional y por tanto muchísimos jaeneros que están fuera venían a su casa a vivir esta feria y a otra gente que también de otras provincias que venían también. Y el segundo fin de semana un poco más local con la feria de San Lucas y de todos los pueblos que nos rodean. Bueno, dicho de cualquier forma, hoy, mañana y pasado, hasta que llegue el viernes, pues tendremos un respiro de tranquilidad y abordar el fin de semana que viene con todo lujo de esplendor, que también se han reflejado en la corrida de toros a la que asistimos el domingo pasado, pues que fue una corrida muy, muy entretenida y que mereció la pena asistir a verla. Pero indudablemente, amigos, esa imagen que tenéis ahí puesta en el croma, creo que simboliza todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Se ha firmado una paz, de la que ahora hablaremos, y jamás ha entregado a la Cruz Roja, como hemos visto todos, los 20 rehenes que aún quedaban con vida tras 737 días de cautiverio. Por su parte, el gobierno israelita, el gobierno del señor Netanyahu, ha soltado a cientos y cientos de presos que estaban condenados por terrorismo. También lo ha soltado y, por tanto, ambos han cumplido esta primera fase de ese acuerdo de paz que, como tenéis ahí simbolizado, se firmó también este domingo en Egipto. Y ahí tenemos, no lo sé, no lo entiendo, el por qué, ni su forma errática de actuar. Ahí tenemos a nuestro presidente del gobierno sentado en la segunda fila, completamente a la izquierda, preparado por si tenía que salir corriendo como en Paiporta por algo que no le conveniese. Ahí lo tenéis en una esquinita, sentado, como se suele decir, por si había que salir corriendo. Indudablemente, para la foto sí estaba invitado. Pero, naturalmente, y como todo el mundo puede pensar, Pedro Sánchez fue excluido de la reunión clave de los líderes mundiales en Egipto sobre el acuerdo de paz. A esa reunión más íntima que mantuvieron muchos líderes internacionales para ese acuerdo de paz, a esa reunión naturalmente no fue invitado. Fue invitado simplemente para la foto y el saludo ese protocolario de segundos con el presidente de los Estados Unidos, el auténtico protagonista de este fin de semana de esos acuerdos.
¿Y por qué digo esto, amigos? Porque al gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno sociocomunista, que no socialcomunista, sino sociocomunista, es el único país de la Unión Europea que tiene a comunistas en su gobierno y, por tanto, totalmente antisemita y, por tanto, es muy difícil que lo inviten a cualquier reunión que merezca la pena. Para la foto, bueno, pero a cualquier reunión no, porque un gobierno en el que hay ese gobierno, esa facción comunista del gobierno, con esos 5 ministros, es imposible que los puedan emplazar a cualquier reunión en donde haya realmente cosas importantes que tratar. Este acuerdo de cese el fuego en Gaza, ojalá, insisto, que sea algo más. De momento no está muy claro, porque después de casi 70, 80 años de conflicto y lamentablemente yo pienso así, seguirá existiendo, ojalá me equivoque naturalmente, como otros muchos, pues este acuerdo de paz ha pillado, como no podía ser de otra manera, a nuestro gobierno con el paso cambiado. Y además, obviamente, no se había enterado absolutamente de nada, puesto que estaba el Congreso de los Diputados español aprobando precisamente un embargo que, además de llegar con mucho retraso, es bastante raro porque el balance de compra y venta a Israel perjudica notablemente a nuestros intereses de seguridad y deja los suyos intactos. Pues estoy diciendo que eso era, como se ha tildado, un embargo fake que tenía muchos escapes, porque con eso de la seguridad nacional ahí cabe todo. Invocando la seguridad nacional cabe cualquier cosa, por tanto era, como siempre, más postureo que otra cosa. Y ya es mala suerte que al cabo de un mes de movilizaciones que hemos tenido en España a favor de este conflicto, posicionándose claramente de forma antisemita, ya es mala suerte que encima, para rabia de toda esta izquierda progre, sobre todo la facción comunista, que sea Trump, el presidente denostado para ellos de los Estados Unidos, el que se ha colgado la medalla tras hacerle el numerito del teléfono a Netanyahu. O que jamás apenas haya tardado una semana en aceptar el trato sin atender los rectos y sabios consejos de Ione Belarra o de Urtasun o de la dirigente de la flotilla Ada Colau. En fin, que lo firmado en Egipto no pasa por ahora de ser un armisticio, al menos esa es mi opinión, bueno, tan esperanzador como provisional y demasiado lejos todavía de una solución estable a ese maldito conflicto que lleva ya años y años. Por tanto, en mi opinión, es muy pronto para voltear campanas de optimismo, pero que Dios quiera que así sea y que se acabe este conflicto político, geoestratégico, religioso, étnico, bueno, pues que lleva ya más de un siglo de conflicto. Incluso resulta moralmente cuestionable que un grupo terrorista, como es el grupo de Hamás, sea considerado interlocutor en estos acuerdos de paz en el mismo plano que lo es un gobierno democrático como es el Estado de Israel. Pero de momento, y ahí con eso nos quedamos y con esa alegría nos quedamos, se va a parar esta matanza indiscriminada de palestinos y de israelitas, que no podemos olvidar los atentados del 7 de octubre de hace 2 años, donde asesinaron a sangre fría a muchos inocentes por el mero hecho de estar allí en un concierto o por el mero hecho de estar tranquilamente en su vivienda. Así que nos queda por ver al gobierno nuestro, que tiene la cara como el cemento armado, nos queda por ver al gobierno apuntarse el éxito para esconder la evidencia de que se ha quedado completamente fuera de juego. Y naturalmente a la extrema izquierda sosteniendo sus
prejuicios antisemitas mal disfrazados de idealismo y solidaridad con el sufrimiento. El otro día subía yo a las redes, estaba en casa viendo una de esas tertulias bien pagadas de La Sexta y había un personaje en la mesa de contertulio que se atrevió a decir que la flotilla y los altercados de la Vuelta Ciclista había condicionado este proceso de paz, que habían ganado, que gracias a ellos. Madre de Dios, ¿os imagináis a los marines americanos, a los Rangers, a la CIA, al Mossad, ese servicio secreto, acojonados con la flotilla? Nada, ha sido llegar la flotilla a Gaza, el barco español darse la vuelta y se acabó el conflicto. Acojonados, estaban con la flotilla acojonados. O sea que eso le ha sentado tremendamente más, porque la realidad es muy terca. Ha habido aquí más protestas que en los países árabes, cuya hostilidad contra Israel corre paralela al recelo ante la eventualidad de verse obligado a acoger a la población desplazada manu militari. Los vecinos de Hamás, incluso la propia autoridad palestina que gobierna en la zona de Cisjordania, estarían encantados de desembarazarse de una vez por todas de este manojo de criminales. Y por eso inmediatamente han acudido a dar el visto bueno. Pero ahora el gobierno de Pedro Sánchez se le ha fastidiado el no a la guerra. Se le ha venido abajo. Incluso están tan cabreados que Comisión Obrera aquí en Jaén ha plantado para el 15 de octubre una huelga general de profesores y de paz contra... Adiós, se le ha caído el chiringuito. Espero que no tengan la cara de convocarlo. Pero en fin, ahí están. Se le ha caído el guión del no a la guerra, con la que pensaban abrazar a la parrilla, vuelta y vuelta, a todo lo que huela a la derecha. Tenían ya planteado su estrategia como la que plantearon en su día con el no a la guerra y fusilar públicamente y políticamente, en términos figurados obviamente, a todo aquel que huela a derecha o simplemente se atreva a opinar de forma diferente a cómo el sanchismo quiere que esto se interpretara. Bueno, pero por lo menos no debería de notársele la frustración, aunque sea por mero pudor. Ya sé que no lo tienen, pero esa frustración al menos por pudor no debería de notársele. Pero se transparenta en ese afán de poner pega al final de esta escabechina que denunciaban con tanta razón como oportunismo de solidaridad hueca. Y como decía antes, que encima haya sido Trump el que haya sido capaz de detener esto, les ha fastidiado considerablemente. Porque ya sabéis que han logrado, o lo están logrando, o yo creo que lo han logrado ya, que el pensamiento binario esté en este país. Las cosas no son ni malas ni buenas por sus consecuencias, sino en función de esa etiqueta ideológica que previamente ellos han asignado a cada cosa y a la que tú te tienes que sumar. De lo contrario, estás a la otra parte del muro y ya eres un facha, un fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo estáis viendo todos los días. Ya lo estáis viendo, como después hablaremos con Venezuela. El presidente americano ha sido clasificado como un villano inhabilitado por naturaleza para hacer el bien ni nada que remotamente se le parezca. Bueno, pues terminamos como empezaba esta parte. Ayer, el domingo, pues fue un día estupendo. Al menos esas imágenes yo creo que han reconfortado a todo el mundo de ver cómo al menos esta paz ha comenzado. Ahora queda muchísimo camino por recorrer, pero muchísimo, porque esa paz va a estar
cogida con alfileres, pero Dios quiera que esos alfileres sean bien grandes y se sujete durante mucho tiempo. Hay de todos los colores que una vez que esto ha empezado, por muchos motivos, descarrile, que Netanyahu, el gobierno israelita, reanude su estrategia de seguir ocupando esa zona de Alto del Golán, esa zona de Cisjordania, y que con cualquier pretexto continúe incomodando a esa población palestina y obligue a esas gazatíes a un nuevo éxodo. Otros opinan que esto no es simplemente nada más que una tregua para que jamás esa banda terrorista se rearme y con más fuerza vuelva a golpear en cuanto se recupere un poco. Mucha gente hay con intereses en esta zona, ya no solo políticos, sino como decía, geoestratégicos, económicos, etcétera, y va a ser una paz muy, muy, muy inestable, pero que ojalá dure todo lo que tenga que durar. También asistimos este fin de semana largo a otro hecho que ha agitado a la izquierda en España, y además lo ha agitado de manera escandalosa, que no es ni más ni menos que la Academia Noruega del Premio de la Paz ha otorgado el Nobel de la Paz a María Corina Machado, y este Premio Nobel de la Paz desnuda obviamente a Zapatero. Se lo han dado a esta política venezolana, una mujer valiente que parece no haber hecho nada por la paz, pero sí se ha plantado frente a la tiranía del gobierno bolivariano, de Chávez, de Maduro, etc. Y, además, no ha huido. Ahora sí, está escondida. Parece ser que la propia Venezuela está escondida, porque teme, naturalmente, la represalia del gobierno dictatorial de este analfabeto chofer de un autobús, el presidente Maduro. Y recuerda, o lo tengo que recordar, que Zapatero y toda esa pandilla de comunistas del 15M eran íntimos amigos de Maduro, que lleva muchos años diciendo, Zapatero y compañía, que esta señora estaba amenazando la paz civil, simplemente por reclamar libertad en su pueblo. María Corina amenazaba la paz civil, así lo han dicho muchas veces. Pues Zapatero, ahí lo tiene, Premio Nobel de la Paz Civil. Nobel contra Zapatero. Que por cierto, ayer oía una noticia que pudiera ser escandalosa, y es que el Pollo Carvajal, el que fue jefe de los servicios secretos con el anterior dictador de Venezuela, el anterior a Maduro, el señor Hugo Chávez, ayer oía una noticia que en este mes se enfrenta ya a su sentencia definitiva por narcotráfico en los Estados Unidos, y que iba en un intento de rebajar la pena todo lo que pueda, iba a contar todo lo referente a Zapatero y su relación con estos sátrapas. Me imagino que también el de la coleta y todos estos pillarán algo, porque las declaraciones que han hecho una vez que se conocía el Premio Nobel de la Paz han sido escandalosas. Ha salido el de la coleta, que ya no tiene coleta, su pareja, los conocidos como marqueses de Galapagar, los que tienen villatinaja, esos que no se iban a mudar nunca de piso, que vivían en Vallecas, lo primero que hicieron fue comprarse un chalezaco en una zona muy cotizada de Madrid, villatinaja, en Galapagar. Bueno, pues cuando le dan el Premio Nobel de la Paz, entre muchísimos candidatos a esta opositora venezolana, no se le ocurre salir a esta pandilla, la Ione Belarra, el de la coleta, su compañera, amiga, lo que sea, o la mamá de su hijo, y le dicen que esta señora es una criminal de guerra.
Y dicen que este premio es como si se lo hubieran dado a Hitler. Pablo Iglesias llama golpista a la señora Corina Machado y dice textualmente que ha sido como darle el Nobel a Hitler. ¿Se puede tener en este país a tíos y a gente más descerebrada? Y en manos de estos personajes tenemos a este país, porque afortunadamente este ya no está, pero sigue mandando en esa facción chiquitilla que todavía queda de Podemos, que espero que por poco tiempo, y llama a esta señora que ese premio es como habérselo dado a Hitler. Estos defensores férreos de la dictadura chavista y de otras cosas que ya han salido muchas, ya acordáis de Monedero, los famosos sueldos, la financiación de esa campaña indecente del 15M, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero como os decía, al gobierno de Sánchez ya se le ha acabado el no a la guerra, ya se le han acabado sus genocidios. Y ahora se enfrenta o se sigue enfrentando con la cruda realidad. Tener a su mujer pentaimputada que vaya al banquillo, que su fiscal general ya está en el banquillo, que su secretario de organización está en la cárcel, que el anterior jefe de organización, su mano derecha, su amigo, uno de los del Peugeot, está investigando por la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista. Y habéis escuchado, después de los sobres con dinero metálico, que todavía no han explicado, y que, insisto, no se trata de decir que unas dietas se pueden pagar en dinero en metálico. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y que se pueden dar unas gratificaciones a los empleados con dinero metálico. Por supuesto que sí. Siempre y cuando, que es lo que no explica el Partido Socialista, se justifique de dónde venía ese dinero. Y ya os acordáis de las muchas declaraciones que han salido reveladas en el informe de la UCO, como una tal Celia, empleada del Partido Socialista, dice: hombre, venir pronto por los sobres, que no quiero tener tanto dinero en el cajón. ¿De dónde salía ese dinero? Para después poder pagar lo que haga falta. Incluso ya hoy mismo Pedro Sánchez está reconociendo que también recibía dinero del partido, pero que todo era legal. Que sí, Pedro, que un gasto, que una dieta, que todo, siempre y cuando no sea un sobresueldo, se puede pagar en dinero metálico. Magnífico. Si no pasa nada. Siempre y cuando también no sobrepase la cantidad que tú mismo en el año 2021 nos impusiste a todos los españoles de ese límite de 1.000 euros. Que ya en los sobres 2.800, 3.500, ya te estás tú infringiendo la propia ley que tú nos impusiste a todos los españoles, que no se superara ese pago para efectuar pagos en metálico. Pero es que ya con lo que nos hemos levantado esta mañana, y que ahí tenéis la imagen, esto ya sobrepasa todos los límites habidos y por haber. El periódico de Ogepti revela unas imágenes hasta ahora ocultas de fajos y fajos de billetes en caja, sobre y carpeta en un armario bajo llave en la residencia del señor Ábalos. Según relata este medio, ahí tenéis la caja de los folios con fajos de billetes, que también lo saca de Ogepti en otra fotografía, que ahora la veréis, esos fajos de billetes metidos en cartera, en sobre, en plástico. Como dice de Ogepti, en noviembre del año 2021, de Ogepti, el periódico de Ogepti, citó, entre otros motivos, el por qué Pedro Sánchez puso en la calle como ministro y secretario de organización a este sinvergüenza Ábalos
y su cuadrilla. La existencia de un vídeo que había llegado al Palacio de la Moncloa en esos meses previos a su destitución en julio del 2021. Un vídeo que había llegado a la Moncloa. Por tanto, antes de la destitución de como ministro y como secretario general de la PSOE, lo conocían en la Moncloa. Ahora, 4 años después, este periódico de Ogepti pone a disposición de todo el mundo varios fotogramas de un vídeo directamente relacionado con las presuntas tramas corruptas de Ábalos y del mayordomo, el portero del puticlub, el Coldo Ete García. Ese documento gráfico fue grabado en el despacho de la vivienda oficial del ministro en marzo del año 2020, un año antes de su destitución, y desde entonces ha permanecido ese vídeo oculto. Las imágenes, que ahí las tenéis, que han sido capturadas de este periódico digital de Ogepti, demuestran la existencia no de sobre para pagar dietas, no, ni para pagar viajes, no, ni para pagar putitas para de estos de Teruel, no. Existencia de cajas, de folios, como dice. Es que a mí me gusta tenerlo, decía Ábalos el otro día. Es que a mí me gusta imprimir las cosas. Y por eso le decía, tráete folio, para yo en mi casa imprimir los documentos y estudiármelos, como si este supiera ni leer. Estos analfabetos funcionales. Pues esas fotografías, insisto, demuestran la existencia de cajas enteras de folios que le solicitaba este ministro, mano derecha del presidente del gobierno, a su asesor Coldo, según consta en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Las cajas con dinero en efectivo contenían centenares de billetes de 50 euros, con lo que cabe deducir que esa terminología que entre los gángsters utilizaban de folio hacía referencia a los billetes de bajo valor facial con los que el ministro y su asesor podían moverse sin levantar mucha sospecha. Esas cajas de folio ponen en evidencia a esas palabras clave, las chistorras, billetes de 500 euros, los soles, las lechugas, etcétera, 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 que utilizaban. Y que nadie todavía ha explicado su origen. Ni tampoco por qué, si ese vídeo estaba en la Moncloa un año antes de la destitución como ministro de Transporte y secretario general de organización, nunca se han explicado los motivos. Ya los tenemos aquí encima de la mesa. Pero claro, lo que más sorprende es que después de esa destitución de Ábalos como ministro y secretario de organización, pusieran a otro sinvergüenza, otro de los del Peugeot en la Secretaría de Organización, y el propio Pedro Sánchez lo volvió a colocar en las listas del Congreso de los Diputados para las elecciones del 2023. Me imagino que ante el temor de que pudiera hablar, vamos a protegerlo y lo metemos ahí en el Congreso de los Diputados para que esté aforado. Lo mismo que hizo con el resto de los asesores que tenía Ábalos, que tenía Santos Cerdán, que tenían en la calle Ferraz. Los ha comprado con el dinero de usted y el mío, con el dinero de todos los españoles. Al que era gerente del PSOE en la calle Ferraz, ni más ni menos que lo ha puesto de presidente de la empresa pública del uranio. Este, naturalmente, cuando le dijeron eso, diría, ¿y yo qué sé de esto?
del uranio 235, del uranio 238, de su capacidad radioactiva. Tú te callas y te sientas ahí y vas a cobrar 245.000 euros. Y si no sabes nada del uranio, me da lo mismo. Tú ahí sentado y a callar. Ahora ven para acá. El jefe del gabinete de Ábalos, ven acá. Siéntate ahí. Mira, te vamos a colocar en correo. Y te va a llevar un suerdecete de 195.000 euros. Pero callado. ¿Me estás escuchando? Callado. Vale, jefe. Lo que usted diga. Y así con los 6 o 7 que han reubicado en esas empresas públicas con esos sueldazos para que esté todo el mundo callado. Porque lo sabían, lo saben y además no lo quieren reconocer. A diferencia de otros gobiernos, como está pasando aquí en Andalucía, que desde el primer momento se da la cara, se reconoce los errores, se reconoce lo que haya podido pasar, se aceptan dimisiones, se asumen responsabilidades políticas, pero en fin, como decía aquel, no todo el mundo va a ser lo mismo. Se está poniendo en evidencia precisamente todo esto que estamos hablando. Bueno, amigos, ya también visteis el otro día todos esos mensajes que se van intercambiando entre Coldo, su allegado, su pareja o su expareja. Cómprame pulseras para la puta. Las demás pulseras de oro blanco suben mucho el precio a partir de los 2.500 euros. Mándame el correo de secretaría particular, ¿Hay que enviarle también flores a Carolina por San Valentín? Sí. Esta vale 990 euros. Es plata y oro rosa. El otro, el gordo, más gorda. Y plana. Que se pueda poner ahí el nombre. No hay en oro blanco por ese precio. Pues, dice el gordo, pues busca otro oro. O que valga más, da igual. Esto lo hemos estado viendo. Y además, curiosamente, todas las feministas, esto acordáis, soy feminista porque soy socialista. Todas las feministas, callad. Todas las feministas nos han dicho desde que salió todo este escándalo del puterío y de cómo tratan a las mujeres, todas calladas. Pero el otro día veo que aquí en Jaén las feministas 8M han salido de la madriguera. Hicieron una manifestación en apoyo al cribado de las mujeres, este problema que está suscitado en la Junta de Andalucía. Las feministas 8M han salido de la madriguera. Como ya habrán cobrado las subvenciones, le han dicho, anda a decir algo. Pero hombre, ¿qué vamos a decir si se nos cae la cara de vergüenza, si no decimos nada con todo lo que estamos viendo del PSOE y como todo? Anda, sí, pero decía algo de esto, de esto de los cribados del cáncer de mama. Bueno, venga, lo que vosotros digáis, esto sea por la subvención y por el trinque. Y las feministas 8M de Jaén salieron de la madriguera a quejarse de los cribados del cáncer de mama, de todo este puterío y cómo tratan todos estos cerdos a las mujeres porque no tienen otra palabra. El otro día me decía una en las redes sociales, hombre, no insultes, yo no estoy insultando, le estoy diciendo cerdo, porque no merecen otra palabra más acorde con su comportamiento, con su lenguaje y con la forma de tratar a las mujeres. Todos estos socialistas que eran feministas porque eran socialistas, ¿os acordáis de todo ese cuento? Pues ahí lo tenéis. Bueno, amigos, nos vamos, que hay que continuar con la feria y mañana, como dice aquel, si Dios quiere, será otro día. Un abrazo, hasta luego. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.